Don Cleto 3. Don Cleto no podía entender que no lo entendieran. Si alguna virtud se admitía, era la de hablar claro cuando hablaba. Como se decía, y él lo admitía con cierto orgullo, él no era un hombre de ideas. Y aún más a fondo en su pensamiento, él tenía un despectivo menosprecio a esos palanganas de guante blanco, de modales calcados en los salones europeos, que presumían citas de Plutarco, Platón, Aristóteles, la enciclopedia, empapelando el cielo de la República con sus farragosos libelos lenguaraces, y se rasgaban las vestiduras clamando contra el fraude y la burla electoral al soberano, como lo apodaban al pueblo, cuando bien sabía don Cleto que todos comían del mismo plato, aunque amolaran la paciencia con su terminología de proteccionismo, jeroglífico que él reducía a una proposición simple y sin atenuantes. Nosotros somos la granja, Inglaterra la fábrica. Lo demás son paparruchas, meditaba enfurruñado. Yo cuido las vacas, ellos los telares de Manchester. Todo claro, prístino, dividido salomónicamente en dos porciones que podían entender hasta las paredes. ¿Qué vamos a proteger? ¿A las viejas tejedoras de Catamarca? ¿A los alfareros de Santiago? ¿A los herreros de Mendoza? ¿Cuánto cuesta traer un barril de vino de San Juan? A ver. Un Perú, mi doctor. El doble de lo que cuesta traerlo de Rioja, España. ¿La fruta? Hágame el favor. La fruta las corto de mis huertos, mi señor. El país ha prosperado con la cooperación bien entendida. A cada cual lo suyo, su merced. Por algo hemos defendido el puerto bienhechor de donde nos llegan todos los bienes del mundo. ¿Qué tenemos nosotros que ofrecer en cambio? El ganado, mi amigo. Eso de los cereales será para las calendas. Algún día puede ser, no lo niego. Pero eso a cambio de llenar de gringos gritones estos campos de Dios, de enturbiar nuestra noble sangre criolla, de alterar las costumbres hidalgas de nuestra raza. Echa usted a pastar unas vaquitas en estas praderas del cielo y después me cuenta. Aquí el oro anda caminando, multiplique usted el ganado y lo verá. Además, ¿con qué vamos a afrontar nuestras obligaciones y pagarlos en préstitos? ¿Con vidalitas? Mr. Maclay me ha dicho días atrás, muy obsequioso, que la corona británica está orgullosa de esta joya que reluce más que ninguna en todo el imperio. Créame lo que le digo. Contamos con ellos incondicionalmente. Lo demás son guitarreos de gauchos andrajosos. Y eso del fraude, mi doctor, es un recurso patriótico. ¿Qué sería de esta pampa si no estuviéramos nosotros? Una desolación, créame. Si hasta poner orden y terminar con los perros y los gauchos y marrones tenían estos matreros el tupé de carnear una vaca solo para comerle la lengua, dejando para los buitres la carne, las pezuñas, el cuero.
¿Sabe por qué son un hato de menesterosos de pata al suelo? Por la desidia en que viven, mi señor. Hay que terminar con ellos, empezando por los cabecillas que no dejan al país en paz y que con el cuento del federalismo quieren la tajada gorda del puerto, despojarnos de lo que nos pertenece por designio de la providencia. Aquí no hay tutía, su merced. Mientras quede vivo un porteño bien nacido, no se saldrán con la suya, créame. No podía entender que no lo entendieran. Mi general, usted sabe como yo que el primer deber de un político es conquistar el poder y el segundo, conservarlo. Pero todo tiene su medida, don Cleto. No perturbe la paz de sus días por 4 levantiscos. Yo aprendí de mis mayores cómo resolver estos asuntos. Pero no pasa un mes sin que se levante algún caudillo en la provincia. Ya tienen partido aquí. Siempre ha sido así, mi general. Pero algún día yo quisiera tener mi siesta en paz. Téngala. Y a buen recaudo, mi general. Yo vigilo. Ya no me acuerdo desde cuándo vigilo este buen rebaño del Señor. ¿Y quién vigila su siesta, don Anacleto? El ojo que no duerme, mi general. Y no dormía. El ojo de don Cleto, insomne como un gato de vidrio, atisbaba entre la luz y la sombra, desde los salones deslumbrantes hasta las callejas más tortuosas de los suburbios. Nada escapaba a su vigilia atenta, tensa, infatigable, de día, de noche, en la afanosa jornada del puerto, en los fogones de la plebe, en las tertulias, en los paseos, en los tedeums y fiestas de guardar. Día y noche, sin asueto, durante los 365 días del año o los 36.500 del siglo, velaba. Y don Cleto cuidaría, pensaba, que el ojo de verlo todo permaneciera aún sin parpadear, velando el sueño del patriciado, de la vaca, hasta el extremo donde las praderas lindaban con las ignotas salinas de fuego blanco, los valles de morado, las montañas, los ríos, por siempre y para siempre, cíclope de las esencias inmutables, guardián de las familias de bien, de los destinados por el Altísimo, en el extremo austral del cosmos, entenados del cielo para preservar el legado sacrosanto del espíritu cristiano, donde reposa, pensaba, el futuro de grandeza del país. El ojo inmóvil de don Cleto tenía a veces una irresistible gracia de dama en los salones, un refusilo de acero en los cuarteles, un taimado guiño en los piringundines del bajo, un pez frío de cuchillos en las trifulcas de los arrieros, una humildad de puntas de pie en la mansedumbre de los criados, una dura catadura de barbijo fiero en los arrabales. Por ese ojo inmutable miraba la delación y la muerte en toda la extensión del país azul. Cuando doña Guminda le pedía que descansara, que no se afanara tanto en los negocios públicos, que cuidara su corazón de toro, él respondía socarrón: el ojo del amo engorda al ganado, mija. Aunque todos miraban por el ojo de don Cleto, nadie sabía quién lo hacía expresamente y, por las dudas, todos se apresuraban a mirar primero, seguros hasta los huesos del miedo de que a ellos también los estaban mirando desde algún sitio ignoto, imprevisible, inevitable. Cuando el comedido llevaba la confidencia, era frecuente que el señor de los muros ya estuviera al tanto y mientras lo palmeaba agradecido acompañándolo hasta el pasillo de salida de la casona, le dejaba caer como una zona de misterio impenetrable su consejo patriarcal que helaba la sangre.
Pórtese bien y tendrá de todo, mi querido. A veces en una provincia remota se detenía el tren y de él bajaba el ojo de don Cleto en número de 3, 4 o 5 hombres vestidos de negro, chambergo sobre las cejas, mirada breve y escurridiza, que raramente hablaban con nadie, ni con ellos mismos entre sí, y se dispersaban en el andén. Antes que nadie pudiera advertir sus presencias extrañas, ya el tren los reunía de vuelta en los vagones atestados de la segunda clase, lejos del estupor provinciano y el vocerío dramático de los vendedores del diario del día. ¡Mataron al gobernador! ¡Mataron al gobernador! ¡Diario! ¡Diario! El ojo inmutable abierto de don Cleto miraba hacia todos lados y, desde luego, no se veía a sí mismo, encerrado ya por años entre los muros de la casona, achacoso, hinchado de hidropesía, las piernas de plomo, los bufidos de una obesidad suicida, la irascibilidad de la impotencia de esos huesos. Pensaba que cada día le pesaban más, al punto de que ya no se podía levantar solo del lecho, por lo que comenzó a cabecear los sueños cortitos, cada vez más tacaños, directamente en el sillón desde donde seguía atendiendo al clamor del mundo, pero limitado ya por un consejo de la Lela a los más empinados de la pirámide de barro y muy especialmente Ruggerito, el ojo mayor de su ojo, fuera de los muros. Era el primero en llegar de mañana y el último en irse de noche. Luego de la charla de novedades diarias y al que le admitía, dada su ascendencia estrepitosamente italiana, el desenfado de repantigarse en el sillón de enfrente, los dedos llenos de anillos, los trajes chillones, la cadena de oro cruzándole el abdomen prominente sobre el chaleco a cuadros y hasta que le llamara Tatita. Tatita, la cosa viene espesa, viene. Qué espesa ni bruja volando. Las otras noches hemos suicidado a ese mozo Alem. Sí, pero es peor. Ahora es como un santo y ya le ha salido un profeta. El único profeta que hay en este país soy yo. El único verdadero, Tatita. Pero están saliendo otros. Un sobrino del muerto, un tal Hipólito Yrigoyen. A ese lo nombré yo comisario en Valvanera. Pero la chusma lo sigue a él, Tatita. Déjame de decir Tatita. Vos sabés muy bien lo que tenés que hacer. Sí, pero el hombre tiene su gente, Tatita. Y disculpe. El último ojo de don Cleto lo miraba fijo, repantigado en sillón, pensando o no pensando en la lluvia ahí afuera, en su inevitabilidad, en la sudestada cíclica, en el rigor de las calles que medio siglo atrás don Cleto había dejado de transitar, en el envión brutal del viento, en la multiplicación alucinante de la chusma que salía como una varada del diablo de las bocas de los conventillos, de los turnos de las fábricas que don Cleto no sabía que existían ya por cientos, los peligros que acechaban a su prosperidad crecida como un poder dentro del poder de don Cleto, y en algo que le había sobrevenido con los años, el miedo. Saliendo de su hondura, que era lo único que le quedaba, don Cleto dijo: ya le he dicho a Sáenz Peña, si no se lo puede comprar, que les den el poder. Así se hunden de una buena vez.
¿El poder? Es un decir, mijo, que le den las elecciones y todas esas zarandajas del voto universal y el bastón de mando y las medallitas de diputados. Ellos creen que el poder consiste en eso. No te olvides que son pobres, como los indios cuando llegó Colón. No sé si me entendés. Espejito, espejito, mijo. Y tuvo un acceso de tos. Zenobio Aíta de Cisneros, Don Zeno, como se abreviaban entonces los caudalosos nombres que él había dejado ahí, después de podarle 3 homenajes a otros tantos abuelos y un par de apellidos, Don Zeno, como llegó a sabérselo después que el círculo de sus amigos y parientes terminaron de podarlo, no trabajó nunca, siendo como fue hasta la muerte secretario de proveídos de la Procuraduría General de la Nación, función tan totalmente ignota que ni el mismo Don Zeno llegó jamás a saber en qué consistía. Había llegado al presupuesto general de la Nación como supernumerario, por indicación de Don Cleto, que nadie recordaba en cuál sacudón del árbol estéril de la gobernación de la provincia, poco después que Dardo Rocha cabalgara río abajo y fundara la capital de la Pampa húmeda, también a orilla del río, llamándola La Plata, sin exagerar un ápice de su imaginación. Sitio que don Zenobio tampoco conoció nunca, pues que hasta los sueldos, sí que magros, los cobraba en la Casa Rosada por un extraño entredicho burocrático que lo convertía en funcionario nacional dentro de la administración provincial, pero que claramente consistía en enviarle molestias por un lado y por el otro, el verdaderamente importante, en cagarle al presupuesto de la provincia el sueldo político de un hombre de pro de la nación. Favores de don Cleto. Durante 72 años, hasta que se probó su muerte 20 años ha, la contaduría de la provincia se volvió loca de atar tratando de introducir este ítem en su presupuesto, de tal modo que el último balance interno traía un capítulo especial con 2 carillas de considerandos, en los que aludía a los pactos preestablecidos, a la integridad territorial de la nación, para que el balance no estallara y arrastrara en su desmadre al mismísimo gobernador. Un joven intelectual, borracho de versos y resentimientos, le llamó a la avaricia a don Zeno el costado de Atila. No gastaba ni saludos. Iba a verlo a don Cleto cada comienzo de año para que le hiciera el favor de ingresarle cada hijo mayor en el ejército, porque como le explicaba sumiso, con la calva inclinada, el muchacho no da para más de inútil. Y ya rogando, yo creo que la patria le encontrará destino, porque eso sí tiene físico para hacer ejercicio, como todo tonto grande, don Cleto. La otra mitad de la verdad era que don Zeno, insaciable en la cama de doña Veneranda, su mujer, le hacía un oficial de línea por año. Demasiadas bocas para un sueldo, como dijo la Lela, que según don Cleto siempre le veía las patas a la sota. Tan avaro don Zeno que no comía guindas por no escupir el carozo. A las 2 hijas que le parió la mujer las hizo monjas para que las mantuviera Dios. No se sentaba para no gastar los fondillos de los pantalones que había heredado de su padre, a tal punto que comía de pie en la cocina, con el pretexto de que los criados se llevaban las sobras, siendo su casa la única casa patricia en la que nunca había sobrado ni un eructo. Pero a don Zeno lo traía a mal traer, como a don Cleto, pero por distinta razón, el desmesurado crecimiento de la ciudad del río. No solo que las orillas resumaban de napolitanos grandilocuentes y bigotudos, andaluces, catalanes tan cerrados como manita de guagua,
alemanes enigmáticos y tenderos holandeses, sino que los contrabandistas llenaban las tiendas de trapos y artículos y zarandajas que volvían locas a las mujeres, a las niñas y a los muchachones, que en los locales atiborrados compraban uniformes del ejército de Napoleón, calzones hindúes, medallas chinas, faroles japoneses, palitos de olor, collares, botas de gitanos, perlas del mar de la China, pendientes de Arabia, perfumes franceses, medallas bendecidas por el Papa, polvo de cantáridas, sombreros de Manila, vino de arroz, aguardiente del Cáucaso, rapé, casimires ingleses, zapatos de cuero de vaca de Italia, orejones de Castilla, aceitunas de Toledo, bacalao de Noruega, sardinas de Santurce, uvas de Grecia y, colmo de los colmos, chiripás de Manchester. A don Zeno, que nunca había gastado ni el aliento, ese despilfarro lo tuvo de cama. Se parapetó detrás de su correo mercantil, geográfico, literario y geodésico, año 1, número 1, Imprenta López, calle de la Defensa, casa 2, donde encontró un artículo contra esa libertad de comercio que reducía a polvo la iniciativa nacional y en la que se clamaba por la protección de nuestra artesanía, que tan buenas muestras de calidad había mostrado en los vinos y aceites de Cuyo y la manufactura del cuero en San José de Flores, así como de la platería en San Antonio de Areco, por no hablar de los olivares de La Rioja o la fruta seca de San Juan. Leyó, creyó y se empeñó para siempre. Fue y se quejó a don Cleto. Matearon bajo el ombú del primer patio, don Cleto remolón, don Zeno ansioso y retobado. Don Cleto le explicó: Pambacas vienen zarandajas. Piense, don Zeno, ¿cuánto le cuesta al país hacer una vaca? Pasto y lluvia, porque la tierra está. ¿Cuánto le costaría hacer, digamos, un par de espuelas, un calzoncillo, un poncho, un porrón de ginebra? Una eternidad y más, con estos gauchos dejados y haraganes. ¿Se va a poner usted a fabricar argolla, don Zeno? ¿Frenos? ¿Cuchillos? Deje esos lenguaraces de Mendoza hacer alaracas. ¿Qué pueden fabricar ellos? Sunchos para las bordalesas, vino pipeño, como dicen los chilenos, cadenas para los carros. ¿Y sabe cuánto cuesta traerlos hasta los Buenos Aires? Un platal, don Zeno, un platal. Déjeme a mí con el puerto abierto. Le vamos a llenar la panza de progreso. Que lo proteja su mamá de estos gauchos de mierda. No se entendían. Don Zeno salía de la casona mohíno y resentido. Llegaba a su casa de la calle de la Victoria y comía su mazamorra de pie en la cocina, argumentando para sus adentros todo lo que no pudo argumentar delante de don Cleto. Miraba los ojos del negro Benito dialogando por lo redondo del ojo con los ojos de los otros negros de la cocina, masticando temerosos el locro de maíz con tasajo, lejos de sus murmuraciones interiores, ajenos a cualquier interés, mulas de la noria, llenándose la panza sin fondo para ir a roncar su digestión a los galpones, la cabeza agacha sobre el tazón de lata, sorbiendo el contenido como el reflujo del mar de donde habían venido, respirando ruidosamente por las narices, flujo y reflujo de una servidumbre amenazante que, como él pensaba, un día se iría de aquí a la putísima madre que los parió, así de inermes, así de enormes, así de oscuros como la muerte. Mortificado, seco y calvo como la muerte, don Zeno salía de la cocina del patio a mirar la noche donde Dios se escondía y se ponía a buscarlo entre las altas estrellas, admirando su juego, porque,
Como las estrellas eran todas iguales desde donde él las miraba, el juego de Dios era cierto, podía estar en todas partes. Entonces entraba a su alcoba y daba vueltas a su mujer dormida. Don Zeno era amigo de la infancia de don Cleto, por eso tenía acceso directo al primer patio y a las mateadas de don Cleto. A este le divertían no solo sus manías de avaro, también su tosudez. El tema de la libertad de comercio era el único tema político que le ocupaba el seso. Ese y el de colocar a su ristra de hijos e hijas famélicos sobre el plato del Estado, el ejército o la iglesia. Don Cleto hacía chanzas de sus fijaciones y apenas el amigo punteaba con uno u otro de sus asuntos crónicos, don Cleto le decía riendo: tóquese la misma musiquita, don Agapito, si no sabe otra. ¿Agapito? ¿Qué Agapito? Es un dicho, hombre. Pero un día supo don Cleto la razón de que el avaro se interesara tanto por la protección de la industria artesanal. Se lo contó uno de sus secretarios, que lo había sabido por lenguas de criadas de la casa de don Zeno. Pasaba que, desde hacía años, puntual y diariamente, leía no solo el mismo diario, sino también el mismo número, el Correo Mercantil Geográfico, Literario y Geodésico, año 1, número 1. Con los ojos redondos, don Cleto dijo incrédulo: no diga, che. Y supo más. Nadie recordaba cuándo, pero hacía añares alguien había llevado ese diario a casa de don Zeno, seguramente para interesarlo en la suscripción. El caso es que don Zeno apareció una mañana en el patio, se sentó en la hamaca de mimbre y desplegó su diario como era moda de la gente de pro en aquellos ya distantes tiempos de furor del periodismo en la pujante aldea. Ahí, en ese primer número del diario, venía un artículo de don José Hernández: Proteccionismo o libre comercio. Se adscribió a la tesis del autor y desde entonces, sentado a su hamaca, releía de pe a pa su diario que, terminada la lectura que ya no hacía, pues conocía de memoria hasta las erratas, lo doblaba cuidadosamente como a un pétalo de rosa, había dicho la criada, y lo guardaba para darse pisto al otro día, porque don Zenobio Ahíta de Cisneros sería avaro, pero no menos que nadie. El colmo, el colmo. Farfullaba entre la risa don Cleto. Cuando lo miro al abuelo, siento un dolor en el alma y un no sé qué por adentro, mezcla de pena y de rabia. ¿Quién iba a decir que un hombre que se gastó por su patria llegue al final de sus días tan pobremente, sin nada? Doblado en dos por los años, parece que se achicara, le están sobrando las manos, grandotas pero sin nada. Son manos encallecidas de campesinos sin chacras que sembraron mil promesas y no cosecharon nada. Juventud campesina, testigo de mis palabras, enderezame este rumbo,
de explotación y desgracia. La tierra no tiene dueño, la tierra es mujer y basta. La tierra no es del que tiene, sino del que la trabaja. Su canto nunca cantado le regaló a las calandrias, o lo enterró surco adentro con su mejor esperanza. Tal vez por eso mi canto, que me ha brotado del alma, se levanta reclamando la tierra que él tanto amaba. Siempre soñó que era suya la tierra que trabajaba. Tal vez por eso y por hombre ya fecundó su esperanza. Con tanto sueño enterrado y tanta rabia aguantada, le están sobrando las manos, grandotas pero sin nada. Ay, juventud campesina, testigo de mis palabras, enderezame este rumbo de explotación y desgracia. La tierra no tiene dueño, la tierra es mujer y basta. La tierra no es del que tiene, sino del que la trabaja. La Siberia, un no programa de radio.